Bien, bienvenidos. Entramos a clase. Ahora en esta sesión vamos a resolver lo que fue el cuestionario, la evaluación de diagnóstico que realizamos en el Google Classroom. Comenzamos. Primer pregunta. ¿Cuáles de las siguientes unidades corresponde a la tensión eléctrica? La tensión eléctrica, también conocida como voltaje coloquialmente hablando, ¿sí? En el lenguaje del taller, pues bien, ya lo podemos identificar por su nombre. La unidad es el volt. ¿Okay? La respuesta correcta es volt. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes unidades corresponde a la corriente eléctrica? Ok, la corriente eléctrica, ¿sí?, corresponde a el amperio. ¿Ok? El amperio es la respuesta correcta. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la unidad de medida de la potencia eléctrica? Muy bien, pues aquí rápidamente llega a la mente. La potencia es lo que nos cobran, ¿sí?, de consumo eléctrico, ¿no? Nos cobran la potencia respecto del tiempo, un consumo eléctrico en un cierto periodo. Entonces, ¿en qué nos cobran el recibo de servicio eléctrico? En watts por hora, ¿no? Entonces, la potencia es watts. Correcto, esa es la respuesta correcta. Siguiente es la unidad de medida de la inductancia. Ok, aquí es donde llegan quizás algunas dudas, pero tenemos que tener en cuenta esos conocimientos para el curso, porque estaremos trabajando mucho con inductores. Entonces, la inductancia, la respuesta es el Henry-Ohm. ¿Okay? ¿Qué es la inductancia? La inductancia es la propiedad que tienen los elementos, en este caso inductores o bobinas, de almacenar energía eléctrica en forma de un campo magnético. Siguiente cuestionamiento. Es la unidad de medida de la capacitancia. Ok, la capacitancia se mide en faradios. ¿Qué es la capacitancia? La capacitancia es la propiedad física que tienen los elementos, en este caso capacitores, de almacenar energía eléctrica en forma de campo eléctrico. Una cosa es campo eléctrico, otra cosa es campo magnético. Favor de revisar sus apuntes de electricidad y magnetismo para este tipo de conceptos. Siguiente. Es la unidad de medida de la resistencia eléctrica. Un clásico. Si no sabemos esta respuesta, estamos realmente mal en cuanto a conocimiento de electricidad, en cuanto a conocimientos de electrónica. ¿Ok? La respuesta correcta es el ohm. ¿Qué es la resistencia eléctrica? Es algo fácil. Es la propiedad que tienen los elementos o materiales de oponerse a la corriente eléctrica. Siguiente pregunta o siguiente cuestionamiento. Es la unidad de medida de la reactancia capacitiva. Aquí quizás lleguen las dudas. ¿Qué es la reactancia? La reactancia también es la propiedad física que tienen ciertos elementos de oponerse al paso de la corriente eléctrica. Entonces, la reactancia capacitiva se mide en ohms y es una propiedad de resistencia que tienen los capacitores. Sí, los capacitores, además de tener la propiedad de capacitancia, tienen la propiedad de reactancia, y la reactancia es una resistencia interna que tiene el capacitor, pero tiene mucho que ver con lo que es la frecuencia. Es decir, la reactancia se manifiesta cuando tenemos tensiones de corriente alterna, que es la unidad de medida de la frecuencia. ¿Cuál es la unidad de medida de la frecuencia? Bien, tenemos como respuestas segundos. Claro que no. Minutos tampoco son unidades de tiempo. Radianes sobre segundo tampoco es velocidad angular. Hertz es la frecuencia. La frecuencia se mide en hertz. ¿Ok? Esa nos permite ver a qué velocidad, por ejemplo, va su teléfono celular. Y dice, es que mi procesador es de 2 GHz. Ok. Tiene una velocidad de 2 GHz. Ok. Va a esa frecuencia, su pulso interno de su procesador. Se llama temporizador. Ok, pero estos son, digamos, conceptos ya de electrónica. Vamos a enfocarnos en el cuestionario. Entonces la respuesta es Hertz. Es la unidad de medida de la conductancia.
Ok, la unidad de medida de la conductancia. Dice que podemos elegir más de una opción. Bien, vamos a ver. La conductancia es el inverso de la resistencia. Ok, entonces vamos a tener las opciones. Siemens es lo mismo que mho, es lo mismo que la resistencia inversa. Ok, bien, tenemos un ejercicio para resolver reducción de circuitos eléctricos. Por favor, aquí es necesario que hayan visto el video anterior donde resolvemos circuitos eléctricos para que podamos aplicar los artificios o la mnemotecnia propia, ¿sí? Para hacerlo, digamos, esto más ágil y, digamos, un poco más mental. ¿Ok? Primero comenzamos como tip. Hay que comenzar desde el punto más alejado de los bornes de donde estoy analizando, los bornes A y B. ¿Ok? El punto más alejado es la resistencia de 10 ohms. Podemos identificar que está en paralelo con otra de 10 ohms. De acuerdo a lo que habíamos visto en el video anterior, ¿sí? De la clase anterior, de la sesión anterior, nosotros podemos reducir este circuito en la siguiente manera, ¿sale? Vamos a tener una resistencia equivalente a 1, donde esa resistencia equivalente a 1, ¿sí? Va a ser el paralelo de las dos de 10 ohms. ¿Cómo operamos las dos de 10 ohms? Es el producto entre la suma, recordemos eso. 10 por 10 y entre 10 más 10. Eso nos da 100 entre 20. Por lo tanto, tenemos 5 ohms. ¿Ok? Entonces, esa resistencia equivalente a 1 vale 5 ohms. Y podemos observar que del borne A al borne B quedan resistencias en serie. Por lo tanto, la respuesta correcta para este cuestionamiento es que sea de 15 ohms. ¿Correcto? ¿Vale? Entonces, ahí observamos que la resistencia equivalente entre el borne A y B es de 15 ohms. Ya lo hicimos mental, ¿sale? Lo escribimos aquí en nuestra pizarra o ya lo hicimos en nuestra imaginación. ¿Vale? Respuesta correcta, 15 ohms. Siguiente, vamos a aplicar aquí las formas de hacerlo mental. Recordemos, en serie las resistencias se suman y vamos a comenzar desde el punto más alejado de los bornes A y B. ¿Quiénes tenemos? Tenemos aquí una resistencia de 300 ohms que va a estar en serie con esta otra de 300 ohms. Por lo tanto, las resistencias en serie se suman. Esa nos va a dar una resistencia de 600 ohms. Esa resistencia que podemos observar, que está conectada en paralelo con esta resistencia en este punto y con esta en este punto. Por lo tanto, si yo tengo dos resistencias iguales o de igual valor, ¿qué hago? Tomo la mitad de una de ellas. Por lo tanto, la mitad de 600 es 300 ohms. ¿Ok? Y puedo yo notar que esa de 300 ohms como resultado va a estar en serie con esta otra de 300 ohms. Si están en serie, se suman. Por lo tanto, esa resistencia, ¿sí?, es de 600 ohms. Equivalente hasta ahí es de 600 ohms. Que la vamos a encontrar en paralelo, ¿sí?, ¿con quién? Con esta resistencia en este punto y en este otro punto. Aquí podemos notar que las resistencias ahora ya no son del mismo valor, ya no podemos hacer esos trucos mentales, pero podemos aplicar producto entre la suma. Producto de 900 por 600 entre 900 más 600. Al realizar este producto nos va a dar directamente 360 ohms. Entonces, en esos puntos donde acabo de poner las flechas verdes, yo voy a tener una resistencia de 360 ohms, la cual va a estar conectada en serie con la de 150. Entonces va a tener 150 más 360 más 156. Nos va a dar la cantidad de 666 ohms. La respuesta correcta son 666 ohms.
¿Puedo decir algo? Me encanta la telepatía. Ok, es para que no se aburran. Vámonos a otro ejemplito, ¿sí? Otro ejercicio. Aquí en este ejercicio vamos a aplicar tanto habilidades de despeje, incluso habilidades de cálculo diferencial e integral. Bueno, comencemos por la parte más sencilla. Dice, obtenga la corriente que fluye a través de la resistencia de 25 ohms. ¿Cuál es la corriente que fluye a través de la resistencia de 25 ohms? Recordemos, ley de Ohm. La corriente es igual a la tensión sobre el voltaje, perdón, tensión sobre la resistencia. Disculpen. La tensión sobre la resistencia. ¿Cuál es la tensión? Dice 150 seno de omega t. Omega t es el argumento de la función senoidal. No nos está dando ahí un valor en específico. Puede ser 1, puede ser 2, pi, 2pi, etc. ¿Ok? Bien, entonces 150 entre 25. Realizamos la operación. 150 entre 25 nos da 6 seno de omega t. No influye nada sobre el argumento, ¿ok? Eso es aritmética básica. ¿Sí? Álgebra del valedor, diríamos, hace muchos ayeres. Entonces, la respuesta correcta es 6 seno de omega t, ¿ok? Que es en amperes. Bien. Siguiente cuestionamiento. Con base en la información obtenida del ejercicio anterior, obtenga la potencia disipada por la resistencia de 25 ohms. Sabemos entonces que la corriente es igual a 6 seno de omega t. Lo propio es de que dice, ocupemos la información del problema que acabamos de resolver y debo recordar la potencia. La potencia la podemos formular de la siguiente manera. Potencia es igual a voltaje por corriente. ¿Ok? Tensión por corriente. Sustituyo simplemente tensión 150 seno de omega t, corriente 6 seno de omega t. Por lo tanto, la potencia es igual a 900 seno cuadrado, ¿sí? Porque 6 por 150 nos da 900. Seno por seno, seno cuadrado de omega t. Y esto está medido en watts. Entonces la respuesta correcta es 900 seno de omega t al cuadrado en watts. Ahora, si no se acuerdan de esa fórmula, se acuerdan de otra, de acuerdo a la ley de Ohm, que dice que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Esa corriente yo la puedo sustituir en la fórmula de la potencia. Entonces, esto implica directamente que la potencia va a ser igual a ¿qué? Voltaje por, ¿qué es lo que vale la corriente aquí? Voltaje entre la resistencia. Lo que implica que la potencia también es voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Y es un resultado también válido. Y también les va a dar lo mismo. ¿Ok? Por otra parte, si usamos la ley de Ohm, pero para el voltaje es la corriente por la resistencia. Lo cual nos va a dar, si lo sustituimos en la fórmula de potencia, que vamos a tener corriente por resistencia por corriente. Entonces nos va a dar corriente al cuadrado por la resistencia. También podemos utilizar esa fórmula para obtener la potencia. Entonces, ¿qué decíamos? Respuesta correcta es 900 seno cuadrado de omega t, medido en watts. Siguiente cuestionamiento. Con base en la información obtenida del ejercicio anterior, obtenga la potencia media o PM disipada por la resistencia de 25 ohms. Bien, aquí es donde vamos a aplicar todas nuestras habilidades de aritmética y cálculo. ¿Por qué? Bien, tenemos la potencia, ¿ok? de este circuito. La potencia disipada por la resistencia es 900 seno cuadrado de omega t. Ok, vamos a ver cómo se comporta esta función en el tiempo. La función de potencia en el tiempo va a tener la siguiente representación gráfica, ¿sí? Es positiva completamente. La potencia siempre, bueno, en este caso la potencia es positiva. De hecho, siempre va a ser positiva, ¿ok? Porque es un elemento cuadrático, ¿ok? Bien, ahora, la potencia media, ¿sí? A lo mejor esto es lo que nos causa aburrido. La potencia media, por definición, es
1 sobre el periodo por la integral de 0 hasta el periodo de la función que estemos analizando. En este caso es la función de la potencia. ¿Cuál es el periodo de esta función? Por eso lo acabamos de aquí dibujar. El periodo es desde el punto inicial hasta el punto donde empiezo a repetir dicho patrón de la función, ¿ok? En palabras coloquiales. Por lo tanto, la función va a tener como límites la potencia 1 sobre pi, ¿sí? Porque es ahí donde inicio, luego se repite otra vez hasta 2pi, se repite hasta 3pi y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces 1 sobre pi por la integral de 0 a pi. ¿Quién es la potencia? La potencia la acabamos ahí de escribir, que es 900 seno cuadrado de omega t diferencial del tiempo. Vamos a trabajar como variable el tiempo. Ok, aquí uno de dos pueden utilizar resolver la integral por partes o hacerlo mucho más sencillo. Esta función seno cuadrado de omega t lo podemos llevar a esta identidad trigonométrica, que el seno cuadrado de phi, en este caso, es igual a 1 medio que multiplica a 1 menos el coseno de 2 phi. ¿Ok? Ocupemos esta identidad trigonométrica y sustituimos en la integral, por lo que la potencia media la puedo yo reescribir como 900 sobre pi por la integral de 0 a pi, que multiplica a 1 o 1 medio, perdón, que multiplica todo esto a 1 menos el coseno de 2 omega t. ¿Ok? Sí, phi es simplemente una variable. Para nuestro caso el argumento es omega t. Phi pues es una forma generalizada para poder expresar la identidad trigonométrica. Ok, continuamos. Ese medio, como no depende del tiempo y está multiplicando toda esta función, lo saco de la integral. Entonces, saco de la integral y me queda 900 entre 2pi, ¿sí? Por la integral de 1 menos el coseno de 2 omega t. ¿Sale? Entonces, 900 entre 2 puedo sacarlo directamente esa operación, sería 450 entre pi. Y todo eso va a multiplicar a la integral, ¿ok? La integral que de quién, diferencial de t, menos la integral del coseno de 2 omega t diferencial de t. Estoy multiplicando la integral por cada uno de los argumentos que hay dentro de esta función que estoy tratando de integrar, ¿sale? Propiedad distributiva. Ahora, ya tengo 450, ¿sí? Entre pi. Hasta allí. Necesito resolver las integrales que están dentro de los corchetes. Integral por un diferencial es muy sencillo. Integral por diferencial se eliminan entre sí y me queda la variable. ¿La variable quién es? El tiempo. Y voy a evaluarla desde 0 hasta t. Perdón, desde 0 hasta pi. ¿Ok? Esos son mis límites de integración. Bien, ahora la segunda integral no es tan trivial de resolver. Primero hay que verificar si está completa. ¿Cómo lo verificamos? Bien, ¿quién es mi argumento de integración? Es lo que está dentro del coseno, 2 omega t. Ese 2 omega t va a ser mi variable de integración. Analizo esa variable, 2 omega t, la escribo de esa manera. Para verificar si está completo el diferencial de esa integral, derivo ambos miembros de la ecuación. La derivada de v es igual a la derivada de 2 omega t respecto del tiempo. El diferencial me indica con quién estoy trabajando como variable. En este caso es el tiempo. ¿Ok? Entonces todo lo que no sea del tiempo se puede considerar como constante. Aunque no conozco el valor de omega, lo puedo determinar como una constante. Entonces sale de la derivada y me queda 2 omega por la derivada de t respecto de un diferencial de t. dt en dt, ¿sí? Mismo valor, es una fracción, mismo valor arriba, mismo valor abajo, mismo valor en el numerador, mismo valor en el denominador, me da 1. Por lo tanto, la derivada de v respecto de t es 2 omega. Esto implica directamente, si esto yo lo veo como fracción, que el diferencial de v,
¿sí? Va a ser igual a 2 omega diferencial de t. ¿Eso qué quiere decir? Que al diferencial de t de la integral me hace falta un 2 omega que lo multiplique. Y para no alterarla, ¿sí? Lo voy a pasar dividiendo. Eso quiere decir 1 sobre 2 omega. Ahora, aquí es muy sencillo. La integral del coseno, ya tengo completada la integral, ¿verdad? Aplico mi fórmula. Integral de coseno es igual al seno. Entonces es seno de 2 omega t. Bien, y evalúo desde 0 hasta pi. Evaluamos los límites, me va a quedar 450, ¿sí? Sobre pi. Todo esto que multiplica a pi menos 0, ¿ok? Pi pues da de evaluar t desde pi a 0, ¿sale? Y el 0 me va a dar, cuando yo sustituya el pi en el tiempo, ¿ok? No importa qué valor tenga omega, siempre va a ser 0 porque va a ser un múltiplo de pi. Seno, todo múltiplo de seno de pi, ¿sí? Va a ser 0. Seno de 0 es 0. Seno de pi es 0. Seno de 2pi es 0. ¿Sale? Entonces ahora pues me queda en los corchetes pi y en la fracción también me queda pi. Por lo tanto, puedo yo eliminarlo. ¿Ok? Y bueno, pues ya, la respuesta correcta apareció antes, son 450 watts. ¿Ok? Entonces, nuestro cuestionario nos aparecen las respuestas como tal, que acabamos de decir, la potencia media es igual a 450 watts. Y hasta allí, muy sencillo, en apariencia muy sencillo, ¿ok? Pero tenemos que tener estos conocimientos, por favor, jóvenes, a ponerse a estudiar. Por ahora, eso es importante, atender la clase del Classroom, ¿sí? Atender, por favor, bueno, en este caso, su colaboración con su like al video, su suscripción al canal. Y bueno, muy pronto estaremos trabajando con las otras plataformas. ¿Okay? Esas plataformas ya no van a estar limitadas únicamente para estudiantes de la universidad, sino para todo el mundo. Muchas gracias. Chao.